Semana que tiene que ver con este autoaumento de sueldos que se dispuso para el Gabinete Nacional con un decreto firmado por el presidente Milei, sí, por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y por el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Esto en un contexto en el cual ya se estaba discutiendo algo muy polémico, que era el aumento de sueldos para legisladores, para diputados y senadores, que nosotros contamos podría haber sido evitado por una resolución de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y de Victoria Villarruel, la presidenta de la Cámara de Senadores, y sin embargo pasó. Claro. Y después, cuando llegó a oídos de Milei, obviamente ordenó que se retrotrayera ese aumento de 30% para diputados y senadores. Hasta ahora es lo que va a hacer, tengo entendido, Martín Menem en la Cámara de Diputados. Sí, pero Victoria Villarruel mantiene silencio con este tema. Internamente dijo que ella no va a retrotraer el aumento de 30% para senadores. Que ella no por lo menos eso es lo que le transmitió la vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores a los jefes de bloque en la Cámara de Senadores, lo cual es todo un tema, digamos, de conflicto en este punto entre el presidente de la Nación y su vicepresidenta. Pero el tema escaló porque el fin de semana se conoció un decreto firmado a fines de febrero por el presidente Milei que aumentaba 48%, no 30%, sino 48% los sueldos de todo el gabinete nacional. Exacto. Y además era claro que había ahí una responsabilidad de alguien, que o el presidente ignoraba ese decreto o alguien cometió el error, dicen en el gobierno, de hacerle firmar al presidente ese decreto, porque con el aumento para la paritaria estatal de fines de enero se había desenganchado, es decir, había otro decreto del presidente Milei que no enganchaba al gabinete a ese aumento de fines de enero, pero sí el segundo decreto de fines de febrero enganchaba los aumentos con la paritaria estatal, y entonces en los primeros días de marzo todo el gabinete, presidente, los ministros, secretario de Estado y subsecretarios percibieron un aumento en sus saberes de 48%, que en algunos casos significaban 2 millones de pesos, 1,5 millones de pesos adicionales, porque son sueldos en general entre 2,5 millones y 6 millones de pesos, ¿no? Antes del aumento eran entre 2 y 4 millones de pesos. Bueno, esto terminó en el día de hoy con el presidente Milei echando al secretario de Trabajo y planteando que el secretario de Trabajo había sido el responsable de que el presidente haya firmado un decreto, uno tiende a pensar, sin leerlo, sin saber que esto estaba ocurriendo. Si es que el token lo tiene él. ¿Por qué? Porque para firmar un decreto digital necesita un token. Necesita claro, es una clave de token. Una clave electrónico, es una firma electrónica. O lo tiene él y firmó sin leer, o lo tiene otra persona muy cercana a él, la hermana, el secretario legal y técnico, que utilizó ese token para firmar el decreto que él dice desconocer. Fíjense lo que decía hoy Milei. Se aumentó. Es decir, ahora, digamos, como eso se ha depositado, lo que se hace es en el mes que viene, se lo descuenta cuando se hace el pago, con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política, pero no solo eso, además al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despidió? En este momento lo están notificando. ¿A Yacine? El secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este es un error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era que nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados. Bueno, a ver,
Javier Él Calvo. explica ahí Milei, esto fue consensuado en enero. En enero hicieron un decreto, porque Milei en algún momento le echa la culpa a un decreto de 2011 de Cristina Fernández Kirchner que efectivamente enganchaba a los miembros del gabinete con los aumentos de los empleos estatales. Bueno, pasa lo mismo que con la resolución del Congreso. Una resolución se elimina, se cambia con otra resolución. Bueno, un decreto se hace lo mismo. Eso pasó en enero. En enero Milei la desengancharon. Ahora en febrero lo engancharon de nuevo. lo volvieron a enganchar. Y la culpa es del pobre secretario de Trabajo, que no tiene quien lo defienda. Ni la mamá lo puede defender. Que dicen que no tuvo participación Que acá. no. Acá la responsabilidad es del secretario legal y técnico, que es el que cuida la firma del presidente. Supuestamente todo está lo para que eso. firma el presidente, o del jefe de gabinete, que es el jefe administrativo del Estado. Exactamente. Es más, Que además firmó, obviamente tiene que firmar el decreto junto con el presidente y la ministra de Capital Humano. Yassin tiene como jefa directa a Sandra Petovelo, la ministra que firma ese decreto. Pero además, un adicional, Yassin, yo tampoco lo voy a defender, ni siquiera participó de la discusión paritaria con los estatales, con los empleados estatales. Eso directo con el jefe de gabinete. Eso fue directo con las autoridades de gestión administrativa, de modernización del Estado. Él no aparece en ningún lado. Pero se la agarran con él porque total, ¿quién le va a hacer pagar el Es decir, costo político? cortaron por lo más delgado. Ahora, a esta hora, 20:42 en toda la Argentina, yo no te puedo asegurar que Javier Herrera Bravo, el secretario de Legal y Técnica, vaya a seguir en su cargo. Porque hay una presión muy fuerte, sobre todo del jefe de gabinete, Nicolás Posse, para eyectarlo, también para hacerle pagar el costo político del error al que llevaron al presidente, según la teoría oficial. Bueno, eso es más entendible, porque si efectivamente el presidente ignoraba que estaba firmando, la responsabilidad es de... Bueno, eso es grave. Pero la responsabilidad del secretario de Legal y Técnico. Claro, sobre todo cuando es un presidente que está pidiendo facultades delegadas. Claro. Y entonces no sabe qué firma un decreto. Un decreto además que solamente lleva 3 firmas. Presidente, jefe de gabinete y ministra de Capital Humano. Está bien el punto. El presidente está pidiendo al Congreso facultades delegadas. Entonces es muy importante que si el presidente no conoce bien o no se interioriza de todos los decretos, que haya alguien que le cuide la firma. Sí. O el jefe de gabinete o el secretario legal y técnico. Sí, sobre todo cuando el presidente chicaneó a un gobernador como Nacho Torres diciendo que no leía los mails o que no sabía interpretar las leyes. Bueno, presidente,